Se cuenta de un rey que al estar en el lecho de su muerte pidió tres deseos a sus súbditos, a sus generales, a la gente que le rodeaba. Y esos tres deseos eran los siguientes. Uno, que su ataúd lo cargaran los médicos más famosos, renombrados, los médicos más preparados de su tiempo y que llevaran a su ataúd a su hombro, en sus hombros. ¿Cuál era la razón? La razón era que él quería hacer saber a la gente de que ellos, con toda su ciencia, con toda su preparación, no tienen poder para curar o para librar a la gente de la muerte. Los médicos hacen lo que está a su alcance, pero no tienen poder para librar a alguien de la muerte. El segundo deseo es que los tesoros que él tenía y que había conquistado durante su vida fueran esparcidos por el camino hasta su tumba. Esto para dar a conocer que todos los bienes conquistados aquí en la tierra, aquí se quedan y nada nos llevamos, nada nos llevamos. El tercer deseo es que sus manos salieran del ataúd, que la gente pudiera ver sus manos. Y el motivo por el cual él pidió este deseo es porque él quería hacer saber que así como venimos a este mundo con las manos vacías, así nos vamos. Dice la Biblia que nada hemos traído a esta tierra y sin lugar a duda nada nos llevaremos. Y bueno, esta ilustración, esta pequeña reflexión nos hace ver un poquito acerca de que todos pensamos un poquito en el día de nuestra muerte. Yo quiero tratar el tema de qué pasa cuando un justo muere. Durante estos días hemos estado recibiendo muchas noticias de personas, seres queridos, conocidos, consiervos, personas de las congregaciones que han partido de esta tierra y pues hay tristeza, hay dolor porque no sabemos cómo enfrentar la pérdida de un ser querido, de un ser amado, de un amigo, de un consiervo. Pero hay un versículo en la palabra de Dios que nos da revelación para poder saber qué pasa cuando un justo muere y tener una esperanza viva y tener un fortísimo consuelo en el Señor. Dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. El apóstol Pablo estaba preocupado porque la gente de Tesalónica no fuera ignorante de lo que pasa cuando alguien muere físicamente. Aquí le llaman los que duermen, los que duermen. La palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, que cuando alguien parte de esta tierra, cuando Lázaro murió, les dijo Jesús, Lázaro no está muerto, duerme. Y encontramos esa verdad a lo largo de la Biblia. Dicen los comentaristas bíblicos que la Biblia menciona la muerte como un sueño más de 50 veces. Quiere decir que es un tema muy importante. Entonces el apóstol Pablo dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis. Y cuando nosotros sabemos qué pasa, cuando salimos de aquí en ignorancia, entonces tenemos un consuelo perfecto que nos trae el Espíritu Santo, que nos trae Dios a nuestras vidas. Nuestro destino eterno depende en gran manera a nuestra forma de vida aquí en la tierra. De acuerdo a cómo vivimos aquí en la tierra, así podemos esperar el futuro eterno, lo que pasará después de que uno deje de vivir, deje de estar en esta tierra. Y voy a hablar de siete cosas muy importantes que todo cristiano debe saber para que, como dice Tesalonicenses, para que no nos entristezcamos
como los otros que no tienen esperanza. Es decir, hay solamente dos tipos de personas en esta tierra: los que tienen esperanza y los que no la tienen. Y esa esperanza está en la vida eterna, está en Jesús, está en su palabra, en las promesas que Dios nos ha dado. La primera cosa que pasa con un justo cuando muere es que es quitado de la aflicción. Es quitado de la aflicción. Dice Isaías capítulo 57 verso 1: perece el justo y no hay quien piense en ello, y los piadosos mueren y no hay quien entienda que delante de la aflicción es quitado el justo. Delante de la aflicción, no sabemos de cuántas cosas libra el Señor a las personas que llama a su reino, que llama a su presencia. Dice Apocalipsis capítulo 21 verso 4: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Es librado, el justo es quitado de la aflicción, porque ya no hay más dolor, ya no hay más muerte, ya no hay más tristeza, dice la palabra de Dios. Entonces el justo es quitado de la aflicción. Tenemos que tener esa esperanza, esa firmeza, que cuando alguien parte de esta tierra es en cierta forma liberado de este cuerpo de pecado, liberado de este cuerpo que tenemos aflicción, que tenemos luchas, que tenemos enfermedades, que tenemos dolencias, que tenemos malestares. Somos librados. Y no solamente eso, sino que el Señor nos hace disfrutar de un cuerpo perfecto en su presencia. La segunda cosa que sucede cuando un cristiano o un justo parte de esta tierra es que vienen ángeles y es llevado delante de la presencia de Dios. Es llevado por los ángeles a la presencia de Dios. Lucas capítulo 16 verso 22 dice: aconteció que cuando murió el mendigo, se refiere a Lázaro, que era un hombre justo, dice, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Hay una diferencia grande entre el rico y Lázaro. Lázaro fue llevado por los ángeles y el rico simplemente fue sepultado, dice ahí la palabra de Dios. Y dice Judas capítulo 1 verso 9, dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando por el cuerpo de Moisés, no se atrevía a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Los ángeles, dice, el arcángel Miguel contendía con el diablo por el cuerpo de Moisés, disputando por el cuerpo de Moisés, porque los ángeles vienen a subir a la presencia de Dios a los que confiaron en Cristo Jesús, a los que tuvieron la seguridad de tener a Jesús como su único y suficiente Salvador. Entonces, cuando alguien fallece siendo justo, siendo cristiano, teniendo a Cristo en su corazón, los ángeles vienen y lo llevan al seno de Abraham, al lugar donde puede disfrutar de delicias a su diestra para siempre, dice la palabra de Dios. La tercera cosa que sucede cuando un justo muere es que está presente con el Señor. Dice 2 de Corintios capítulo 5 versos 6 al 8, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Entonces, cuando un justo muere, se presenta delante de Dios. Está ausente del cuerpo, pero está presente con el Señor. Es lo que nos dice la palabra de Dios y nosotros lo creemos. Dice Apocalipsis capítulo 22, verso 3 al 5. Apocalipsis 22, 3 al 5 dice: y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá ahí más noche, y no tiene necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará,
y reinará por los siglos de los siglos. Dice aquí la palabra de Dios en esta porción, que delante del trono de Dios estarán y verán, dice, y verán el rostro de Dios. Verán el rostro de Dios y en sus nombres estarán en sus frentes. Verán el rostro de Dios. Yo creo que es el anhelo de todo cristiano ver al Señor cara a cara algún día. Y cuando uno parte de esta tierra, cuando un justo muere, entonces es que va a estar mirando, estar ausente del cuerpo, pero estar presente con el Señor. Y no solamente eso, sino podemos disfrutar de esa ciudadanía que tenemos cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, cuando nuestro nombre se inscribe en el libro de la vida. Dice la palabra de Dios en Filipenses 3:20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. La cuarta cosa que sucede cuando un justo muere es que somos bienaventurados, somos dichosos, somos benditos. ¿Por qué? Porque descansamos de nuestras labores. ¿Quién no quiere descanso? En esta tierra estamos todo el tiempo buscando, esperando que llegue el fin de semana para descansar, esperando que llegue el periodo de vacaciones en nuestro empleo para poder descansar. Queremos que la noche dure más horas, queremos que nuestro cuerpo esté en reposo, en descanso. Todos pensamos en el descanso y realmente cuando un justo muere va a descanso. Dice Apocalipsis capítulo 14, verso 13. Y oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Son bienaventurados. La palabra bienaventurado quiere decir totalmente feliz, completamente feliz. Las otras versiones dicen dichoso, bendito. ¿Por qué? Porque descansarán de sus labores. Pero a pesar de que ellos descansen de sus labores, sus obras, dice ahí, sus obras con ellos siguen. Es decir, se van físicamente, pero se quedan en la memoria de cada uno de nosotros. Recordamos sus palabras, recordamos sus consejos, recordamos su forma de vida y lo tenemos presente en nuestra memoria. Es decir, su cuerpo no está presente, pero sí está presente en nosotros, en nuestra memoria, en el recuerdo de cada uno de nosotros. La quinta cosa que pasa cuando un justo muere es que tiene la dicha de resucitar primero. Dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. La resurrección es algo real en la vida de una persona común y corriente. Cada persona debe saber que va a haber un día de resurrección. El problema es en qué momento va a resucitar. Hay dos resurrecciones según la palabra de Dios que van a suceder en la tierra. La primera resurrección es para los justos, para los que confiaron en Dios. Y dice Daniel capítulo 12, verso 2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Unos serán despertados, dice, para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Pero los muertos en Cristo resucitarán el día de que el Señor venga en el arrebatamiento de la iglesia. Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego los que queden serán arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Y dice la palabra de Dios también en el libro de San Juan capítulo 5, San Juan capítulo 5 verso 24 dice, de cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Tenemos la esperanza de la resurrección. Algún día resucitaremos. Y los que creen en el Señor, según esta porción, dice, no vendrán a condenación, sino han pasado de muerte a vida. Entonces la muerte realmente para el justo no existe, porque la muerte física no representa la muerte eterna.
Y dice aquí, más bien, que dice la palabra de Dios que tiene vida eterna. Y luego dice en el verso 28 y 29, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. No os maravilléis de esto. Todos los que están en el sepulcro algún día oirán la voz de Dios, dice ahí. Pero los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Esta es la primera resurrección. Esta es la resurrección donde dice el Señor Jesucristo que los muertos en Cristo, los que murieron conociendo a Cristo, permaneciendo en Cristo, resucitarán primero. ¡Qué bendición! ¡Qué privilegio podemos tener nosotros de tener esta esperanza en Cristo Jesús, de resucitar para ir con nuestro Dios! La sexta cosa que sucede cuando mueren los justos es que Dios mira con buenos ojos ese acto. ¿Por qué? Porque Dios está mirando que un justo terminó su carrera, que un justo llegó a su presencia, que un justo pudo vencer la tentación aquí en la tierra para estar presente con el Señor. Y dice el Salmo 116:15, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Es decir, Él se alegra cuando un justo muere porque sabe que murió en Cristo, porque murió conociendo de Dios, practicando la fe, y dice que entonces es estimada a los ojos del Señor la muerte de sus santos. Y vemos que los cristianos en la Biblia entendían esto. Por ejemplo, cuando murió Esteban, no murió de una manera muy buena, que digamos, porque fue apedreado por causa del Evangelio. Se le conoce como el primer mártir de la iglesia. Pero dice en Hechos capítulo 7, verso 56, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Veo los cielos abiertos. Ahí lo estaban apedreando, estaba muriendo, pero él tenía puestos los ojos en Dios. Y entonces decía, veo los ojos abiertos. Y bueno, no se diga el apóstol Pablo que dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para un justo, para una persona que conoce del Señor, morir también es ganancia. Es decir, que en Cristo nunca se pierde. Al contrario, podemos ganar. Y entonces decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque al morir, cuando tenemos a Cristo, no podemos considerar una pérdida, sino como una ganancia. Y por último, cuando un justo muere, obtiene la victoria sobre la muerte. Parece paradójico, pero es realidad. La muerte solamente es física, pero gana la victoria sobre la muerte eterna. Dice 1 Corintios capítulo 15, versos 54 al 57. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo fue las primicias de la resurrección, porque Él venció la muerte, se resucitó para darnos esperanza a nosotros, y si Él venció la muerte, dice aquí que gracias sean dadas a Él, a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando un justo muere, tiene victoria total sobre la muerte, porque el aguijón de la muerte es el pecado, pero gracias a Jesucristo, Él ha perdonado nuestros pecados, ha quitado ese aguijón, entonces ya no le tememos a la muerte. Al contrario, sabemos que el morir es dar un paso a la eternidad, un paso a la presencia de nuestro Dios, a mirar su rostro cara a cara. Y dice 2 Corintios capítulo 5, verso 4,
porque asimismo los que estamos en este tabernáculo, es decir, en este cuerpo, gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Entonces cuando un justo muere, lo mortal es absorbido por la vida. Entonces ya no muere, vive eternamente. Jesucristo dijo que el que en él cree no morirá eternamente. Entonces, si nosotros tenemos este conocimiento de la palabra de Dios, de qué pasa cuando un justo muere, entonces dice la palabra de Dios, no nos entristecemos como los otros que no tienen esperanza. Nos duele en la carne, porque tenemos la costumbre, el afecto, tenemos la bendición de poder mirarlos físicamente, pero cuando conocemos qué va a pasar con un justo que parte de esta tierra, entonces nosotros podemos tener consuelo y nos alentamos los unos a los otros con las palabras. En estos días, que no pasa un día sin que oigamos que algún ser querido, algún amado, alguna persona acercada a nosotros ha partido de esta tierra. Entonces, cuando sucede esto, tenemos que recurrir a la esperanza viva, a saber lo que pasa con las personas para que nuestro espíritu se fortalezca. Si usted ha perdido un ser querido, si usted está pasando por una circunstancia así, entonces consuélese hoy y aliéntese su corazón en el Señor. El problema sería, ¿qué pasa cuando alguien que no es justo muere? Lamentablemente no hay esperanza. No hay esperanza, dice que algunos resucitarán para condenación. El mensaje de hoy tiene un propósito. El propósito, pensar qué va a pasar con usted, qué va a pasar conmigo un minuto, un segundo después de que deje de respirar. ¿Qué va a pasar? ¿A dónde voy a ir? ¿Qué va a pasar conmigo? Si usted no está seguro de lo que va a pasar, hoy es el día en que usted diga, yo quiero aceptar a Cristo como mi Salvador. Porque dice la palabra de Dios que los muertos en Cristo, también dice, no quiero que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Entonces, un cristiano, una persona que tiene a Cristo en su corazón, es un justo porque es justificado por la fe. Y a los justos, dice primeramente que son quitados de la aflicción. Los justos son llevados por los ángeles a la presencia de Dios. Los justos llegan a estar presentes con el Señor para ver su rostro frente a frente. Los justos son bienaventurados porque descansan de sus labores. Los justos resucitarán primero. Tenemos una esperanza que resucitarán primero. Los justos son recibidos por Dios, porque dice la palabra de Dios que es estimada a los ojos de Jehová la muerte de los santos, y los justos tienen victoria sobre la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Entonces yo les animo a que tengamos ese conocimiento de la palabra de Dios y nos fortalezcamos en ello. Y si usted no ha aceptado a Jesucristo como su Salvador y no tiene la seguridad de que estas cosas sucederán con ustedes, entonces es momento de que usted haga una oración, diga, Señor, yo quiero entregarme a ti, quiero estar preparado para el día que yo parta de esta tierra, porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez. El día de ayer compartía con alguien y le decía, lo único seguro que tenemos en este mundo es el día de la muerte. Todos vamos a morir algún día. Pero el problema es, ese no es el problema que vamos a morir. El problema es dónde pasaremos la eternidad. Yo les animo a reflexionar en esto y vamos a hacer oración para pedirle a Dios que nos haga estar preparados por si Él nos llama hoy. Hoy podría ser usted, podría ser yo, no sabemos porque no tenemos la vida comprada, pero que lo que sí podemos tener es una esperanza de lo que la palabra de Dios nos dice de lo que sucederá. Vamos a orar. Padre, gracias porque nos permite reflexionar y porque a través de tu palabra nos das luz para entender lo que sucederá cuando alguien parte de esta tierra. Queremos pedirte que nos fortalezcas y yo envío una palabra de consuelo a todos aquellos que han tenido la pérdida de un ser querido. Y que sepan que si han muerto en Cristo, tienen una esperanza viva.
Tenemos un fortísimo consuelo en ti. Y dice tu palabra que no debemos entristecernos como los otros que no tienen esperanza. Fortalece, quita la tristeza, quita la angustia, quita el dolor de aquellos que han perdido un ser querido. Y que, Padre, podamos prepararnos nosotros para el encuentro con ellos algún día. Te doy gracias por este mensaje y nos ponemos en tus manos para poder confiar en que tú tienes una guía para nosotros aún más allá de la muerte. Tú nos guiarás aún más allá de la muerte física y te damos gracias por ello en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga y nos vemos en la próxima reunión para darle gloria al Señor.